Es una obra hidráulica que me permite transportar agua en un cruce. ¿Qué será un cruce? La imagen clásica sería la quebrada, ¿no? En donde quizás nosotros nos encontremos en esta zona, ¿ah? Y tengamos que llevar agua acá, ¿vale? ¿No? Entonces, tendríamos que ver obras, ¿no? Y yo les comenté canales, bueno, canales y obras hidráulicas, eh, su diseño es como en carreteras, ¿ya? Y solamente hay curvas horizontales. Entonces, en este caso puedo hacer dos cosas: o bordeo la cadena montañosa o hago un túnel, imaginemos, llego aquí y lo ideal es llegar al otro extremo. Y ya les había comentado. Una pregunta: ¿puedo hacer esto? Si alguien me dice, ¿ustedes creen que podremos hacer esto? Donde esas líneas corresponden, ¿se podrá? ¿Se podrá hacer ello o no? ¿Podré colocar una obra hidráulica como canal? Lo ideal sería utilizar una tubería, ¿no? Una tubería, a diferencia de un canal, es un canal, ¿no? Tendría que tener un sifón, pero parte de ese sifón es la tubería. Entonces, la principal diferencia es de que la tubería trabaja a sección completa, ¿no? Donde el tirante es igual al diámetro. La tubería puede funcionar como un canal si es que existe una superficie libre, ¿no? Ya, entonces, en función de ello, lo más recomendable acá son tuberías. ¿Por qué? La tubería se caracteriza por un flujo a presión y los canales, flujo a gravedad. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? La pregunta es, ¿cómo esto varía su concepción de la energía? ¿No? Recuerden, la concepción de la energía es igual a Z, presión sobre peso específico, carga de velocidad al cuadrado sobre V. Entonces, para flujos a presión, yo sí tengo que considerar la presión manométrica. Para flujos a canales, no, ¿no? Porque es un sistema que está abierto, no está presurizado. Solo existiría la presión atmosférica y la carga de agua. Entonces, ahí está la gran diferencia, que en la teoría va a haber mayor energía, porque voy a tener una componente de la presión. Pero eso quiere decir que previamente yo tengo que tener otra forma de energía, ¿no? De acá, ¿cómo llegaría directamente el canal a la tubería? A la tubería? ¿No? Tendría que haber un pequeño tanque de almacenamiento. Si quieres que opere constantemente, no necesariamente con compuertas, ¿no? Más bien con una tubería de rebozo para que bote, ¿no? Colocarla. Inclusive, ¿no? En el trayecto, inclusive desde el trayecto, o sea, tú cierras acá la entrada del agua, y dentro del trayecto también hay una serie de válvulas, ¿no? Las cuales tienes también de operación y mantenimiento. No necesariamente acá en el sistema con compuertas. Eh, el detalle aquí es que la función de este tanque es netamente hidráulico, ¿no? Para que la tubería trabaje a sección llena, para que funcione como un flujo a presión, yo tengo que asegurar una carga mínima de agua, que será esta de acá. Recuerden, en canales, en tubería sí, siempre se mide el eje, donde se dice que esta H tiene que ser mayor a la pérdida de energía. Que, en fluidos, pero voy a hablar de lo mismo. Esta fórmula es la fórmula de
de Darcy, ¿no? Que me ayuda a calcular las pérdidas de energía en un flujo a presión, por lo general. También funciona para flujos a canales, pero más utilizado en flujos a presión, donde F es un coeficiente de rugosidad o fricción. Depende mucho del material. Este HF es la pérdida de energía. IO, carga disponible. No, está un poco carga disponible. Entonces, como digo acá, esta H tiene que ser mayor a la pérdida, ¿no? Si no, no funcionaría hidráulicamente hablando. Esa es la concepción de este problema en sifones, ¿no? Y obviamente, como estoy llegando a un tanque, como estoy saliendo de un tanque, tengo que llegar a otro tanque. Entonces, la entrada va a ser similar. Y bueno, por acá va a verter a un canal de salida, ¿no? Eh, lo que hay que tener en cuenta es de que el flujo funcione como a presión. Para eso tenemos que asegurar. Creo que en este texto que utilizo, que es este, ¿cómo se llama ese autor? Guión, él utiliza la fórmula de Manning, o sea, la que hemos estado utilizando. La secundaria. Sin embargo, lo correcto sería usar Darcy. Pero la mayoría de textos utilizan la fórmula de Manning. Y yo les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, así tanto en la entrada como en la salida requerimos un pequeño tanque, un pequeño tanque que asegure el ahogamiento o que asegure el flujo a presión. Y obviamente que tenga la suficiente carga hidráulica, o esa altura H es una carga hidráulica, para que el agua pueda llegar tranquilamente desde C hasta D, sin problemas, ¿no? Entonces, en la ecuación de la energía, yo digo energía en C, aquí en C, es igual a la energía en D, más la pérdida de energía de C hacia D. Entonces, cuando yo haga energía, yo solamente voy a tener dos cargas, ¿no? La carga Z, y la carga de presión. Como es un tanque abierto, es probable que sea en la altura en C. Acá tengo Z en D más la altura en D. Y en donde yo voy a encontrar esta pérdida de energía, ¿no? Con las fórmulas de acá arriba, como les comenté. Usualmente suelen usar Manning, pero lo correcto es usar Darcy. ¿Ya? Y si el sistema se satisface, cumple, ¿no? Si no, tengo que redimensionar el diámetro, ¿no? Hay tablas para dimensionar el diámetro en función de las velocidades, ¿no? Las velocidades, como siempre les he comentado, tanto en tuberías en canales, no tienen que exceder los 3 4 metros por segundo, ni tampoco tienen que ser menores de 0,5 0,6 metros por segundo, ¿no? 0,5 metros por segundo para evitar la obstrucción, ¿no? Debido a que una baja velocidad puede ocasionar que los sedimentos en suspensión decanten, ¿no? Y eso generaría que atracamiento, etc, etc. Y altas velocidades generan deterioro en la estructura de la tubería, ¿no? El recubrimiento, el espesor disminuiría y cambiaría sus propiedades hidráulicas. Es muy probable que en un punto donde hay una alta presurización, en las juntas de unión, huele. Entonces, aquí más que todo va a ser recordar tuberías. Entonces, ¿qué es lo que se va a diseñar por lo general? La altura del tanque, que va a estar en función de esta carga hidráulica de agua, y el diámetro de tubería. Y verificar velocidades, por lo general. Y listo, ¿no? Y ahí tenemos unos cuantos ejemplos de los sifones y claramente podemos observar
Una de las principales características del sifón es de que puede, de alguna manera, contrarrestar la topografía, ¿no? Con su carga acumulada de presión. Las tuberías tienen la principal función de poder transformar la energía, por ejemplo, de energía potencial a energía de presión, ¿no? Sí, ¿no? También a energía cinética. Entonces, es una principal ventaja. Y lo característico es que siempre tenemos que buscar un tanque. Y la función de ese tanque va a ser que se cumpla, que la tubería esté ahogada, al término ahogada, esté o funcione a sección completa y tenga la carga hidráulica suficiente como para poder llegar de un extremo a otro extremo, sin repercutir en el caudal, ¿no? Porque al final del día lo que yo voy a botar es un caudal. Dato importante, también existen dados de concreto, o dados ancladores, ¿no? Debido a las fuerzas que se van a generar, ¿no? Por ejemplo, si el flujo está yendo en esta dirección, lo siento, por inercia, ¿no? Sumatoria de fuerzas, masa por el vector de aceleración, va a querer, por la velocidad que lleva y por la masa que tiene, por la inercia, va a querer continuar en ese sentido. Entonces tienen que ver dados aquí para sujetarlo. Y también aquí, ¿no? Para que no se vaya, si hago un corte, tengo el terreno, tengo la tubería, tiene que ver dados ancladores, el cual no me permita que se deslice la tubería, ¿no? Siempre hago un ejemplo clásico, la manguera de agua, cuando yo le quito sección, empieza a zigzaguear. Eso es debido a la variación de las presiones. Algo muy similar ocurre aquí. Entonces, ahí están los dados sujetadores, dados ancladores, tiene muchos nombres. Y a lo largo suele haber tuberías, no, válvulas, de purga, de aire, comúnmente, pero en sifones es poco, otra forma de conceptualizarlo, y donde prima lo que les comentaba, ¿no? Prima los tanques, ¿no? Que su única función es permitir que el agua llegue de un punto a otro punto y que la tubería funcione a presión y con carga hidráulica suficiente para llegar de ese punto a otro. ¿Ya? Entonces, se podría decir de que si no existieran los tanques de la entrada y de la salida, pues no se podría utilizar. No funcionaría como si fuera una pequeña concepción de cómo es lo que sería. Se tiene que tener una transición y una obra de excedencia, un vertedero, que el agua tiene que ingresar al tanque, de ahí una pequeña transición, pues, con puertas, y el conducto barril se le llama la tubería. Y lo mismo a la llegada, ¿no? Tanque que tenga su transición de salida. No tiene N elementos, entre los principales podemos hablar del desagüe de excedencias, pero el desalador también es importante, ¿no? Consiste en una o varias compuertas deslizantes colocadas en una de las partes laterales. ¿Ya? Entonces, la principal función del desalador va a ser acá disminuir el porcentaje de sedimentos finos, ¿no? Porque recuerden, ¿no? Si estas obras hidráulicas principalmente vienen de los ríos. El río no solo trae agua con sedimentos. Y en épocas de lluvia o de máximas, el río viene turbulento, ¿no? Arrastra bastantes finos y esos son captados en la boca toma y trasladados en los canales. Es por ello que después de una boca toma casi siempre se propone un desalinador, con la finalidad de filtrar esos finos. Y por lo general finos. Hay otra obra que se llama un desgravador, que se encarga de filtrar, de almacenar este material granular. Ambos principios son en función a la decantación. El principio de la decantación es sencillo, ¿no? Entonces tienes que darle poca velocidad en los canales, sí, en los canales, ¿cómo decirlo? La batería de canales, para que las partículas puedan sedimentarse, puedan decantar en función de su peso, ¿no? Entonces, una vez se decantan, solamente pasa agua. Es la, esa es la esencia básica, ¿no? Ahora, las fórmulas para poder dimensionar están en función a la
el material del sedimento, los que lleva suelos, hay tres numeritos, ¿no? De 10, de 90 y de 50. Son el diámetro característico según la granulometría. Eso sirve bastante en, en la concepción de obras hidráulicas que trabajan con sedimentos, ¿no? Porque te piden a ti no que le des la granulometría, sino que le des un valor numérico puntual, que suele ser el de 90. Tiene un nombre específico a veces, ¿no? Depende de la obra, depende del autor. Ya para caracterizar al suelo, ¿no? De alguna manera con eso lo caracterizas, ¿no? ¿Y qué le vas a decir? Con ese diámetro le puedes decir cuál es el peso específico, detalles importantes que tienen función al peso. Porque recuerda, ¿no? A mayor peso, más rápido va a quedar la partícula, a menor peso va a demorar más. ¿Ya? Esa es la función del desarenador. El desagüe de excedencias, yo lo suelo definir como una aliviadera de excedencias. Es una estructura que evita que el nivel del agua suba más de lo tolerable. Entonces, ¿cuál es su principal función? Aquí, no sé si se han dado cuenta, su principal función es botar el agua. No puede pasar de un nivel específico. Es igual que un tanque de rebozo, un tanque elevado que tiene un reboce, igualito, misma lógica. Lógica, misma lógica. Ahora, las compuertas tanto de entrada y salida, para temas de emergencia, para temas de operación y mantenimiento, las transiciones, ¿no? Tiene que haber una transición antes de entrar a los tanques. Y ahí se calcula con la fórmula básica para transiciones, como hemos visto la semana pasada. Ahora, hay ciertas recomendaciones para los taludes. 1, 5. Ah, no, este es para la cantidad ahogada, ¿no? Así que suele ser 1,5 de la carga de la carga de velocidad. Cuando me dice 1,5 HV, HV es la carga de velocidad, ¿no? Y usualmente suele ser V cuadrado sobre 2G. Y esa es supuestamente la altura de sumergencia, la altura ahogada. El punto 5 es diseñar el barril, ¿no? Forma la parte, o el barril, el conducto, pocas palabras, la tubería. Dice, forma la parte más importante y necesaria de los sifones. Se recomienda profundizar el conducto dejando un colchón mínimo de 1 metro en las laderas y unos 5 en el cruce para evitar fracturas. La sección transversal puede ser cuadrada, rectangular, pero lo común es circulares. Y las velocidades deben estar entre 2 a 3 metros por segundo, mientras que sifones pequeños no puede exceder a 1,6. Un sifón largo se considera cuando su longitud es mayor que 500 veces el diámetro. Esta concepción de largo es importante, porque acá puedo decir cuando un sifón es largo, que solamente las pérdidas longitudinales predominan, y no calculo las pérdidas locales. Dice, el sifón siempre funciona a presión, por lo tanto debe estar ahogado, alterno. No comparto. Pero es de la literatura de los libros, así que. ah. Entonces, lo ideal, bueno, el real concepto debería ser que el sifón debe funcionar a presión, por lo tanto, debe haber carga hidráulica suficiente a la entrada y a la salida. Es diferente, ahogado, que carga hidráulica. Y esto se refiere al ahogamiento. Que, que esté sumergido o que esté por debajo del nivel de la superficie libre en un porcentaje específico, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos la carga de agua, que esta carga de agua no es lo mismo que este diámetro, son dos cosas diferentes. Esta carga de agua, o sea, que están en función, sí están en función. H está en función del diámetro. ¿Qué me refiero en función? ¿No? Que va a depender del diámetro. Y tendría que encontrar cuál es el ángulo de inclinación aquí. Para yo saber, ¿no? Cuánta es la altura vertical. Esta es la altura inclinada, el diámetro, la altura vertical. Pero a veces se asume que H es igual a, ¿no? Para evitar los problemas. Pero lo correcto es hacerle su proyección. El sifón funciona por la diferencia de cargas. Esta diferencia de cargas debe absorber todas las pérdidas del sifón. La diferencia de cargas debe ser mayor o igual a las pérdidas totales. Porque les comentaba hace un instante, este H debe ser mayor a las pérdidas en el sistema.
También existen su limpieza y válvulas de carga, ¿no? Con la finalidad de poder hacer purgas y proteger la tubería. ¿Ya? Ahí tenemos un claro ejemplo, es el mismo escenario, en donde vemos las tuberías, los dados y todo el trayecto, ¿no? No solamente funciona para poder pasar quebradas, no, que en este caso es una quebrada, ¿no? Una quebrada con otra quebrada, sino que lo particular acá es que es un valle amplio, es un valle bastante amplio. Este obviamente va a ser un sifón largo, ¿no? Porque claramente se nota que el recorrido que hace es considerable, ¿ya? Y si mi ojo no me falla, llega hasta meseta, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar a la parte hidráulica. El principal criterio acá va a ser la velocidad y la construcción de la tubería. Acá la esencia está en la tubería. Entonces, vamos a pasar directamente acá. Y obviamente va a estar en función a la energía, ¿no? Esta es una gráfica de la energía. Recuerda, la energía es igual a la Z más la presión más la velocidad al cuadrado sobre los que. ¿Se acuerdan que el texto decía donde HV es la carga de velocidad? Y si es un mismo conducto, esta carga de velocidad va a ser la misma durante toda la trayectoria. Y tanto claro, durante toda la trayectoria. Ahora, ojo, tengan cuidado. Aquí está haciendo energía en los tanques, no en la tubería. Y la tubería, como por ahí leí, funciona con un vaso comunicante. Sí, es cierto. Pero la energía se está aplicando en los tanques. Es por ello que en un tanque la componente de presión se hace solamente la altura. ¿Por qué? Porque la presión es presión hidrostática, densidad, gravedad por altura. Peso específico es densidad por gravedad. ¿Qué me queda? Solamente la altura. Por eso acá es la carga de presión, es como si fuese presión. Y usualmente la carga de velocidad, aquí hay un error de concepción, suele ser cero en un tanque, ¿no? Porque en un tanque aparentemente la velocidad es cero. Ahora sí, los diferentes pasos, ¿no? Todos son importantes, pero quizás los principales son este de aquí, más que todo este de aquí, y la comprobación. Bueno, para calcular las pérdidas de energía, y obviamente todo va a ser en función a las pérdidas de energía, ¿no? Porque esa es la esencia del tema. No que la altura, que esta altura de aquí de carga de agua, tenga que ser mayor que las pérdidas totales. Entonces tengo que cuantificar pérdida por pérdida. Sin embargo, recuerden el criterio de hace un instante, si el sifón es largo, me evito de calcular las pérdidas locales. Solamente calculo las pérdidas por fricción. Es larga la tubería. Ok, entonces empiezo con las pérdidas por transición de entrada y de salida. Esa es una fórmula muy común. Es como si esto fuese, ¿se acuerdan? El K, y este igualito. Donde B2 y B1 son las velocidades de la transición de entrada y de salida. En un flujo subcrítico, la sección 4, la sección 4 viene a ser la entrega a la estación 4, o sea, la entrega, la salida, la transición de salida. El tirante real tiene que ser igual al tirante normal. Esto es debido a que un flujo es un flujo supercrítico. Toda singularidad crea efectos hacia aguas arriba. ¿Qué quiere decir? Una cosa es el tirante con el cual yo voy a botar el agua y otra cosa es el tirante en el cual el agua tiene. Por ejemplo, o sea, en un canal, recuerden, esta Y, si estoy hablando de un canal rectangular, se diseñó en función al caudal, área, radio hidráulico a la 2 tercios, S a la 1 medio, entre N. Y esto me daba un tirante específico, un tirante de valor numérico. Ya está, en metros. Si yo vengo primero desde un sifón, viene así, imaginemos, y acá está el tanque, y ese tanque entrega un canal, ¿sí? Mal dibujado. Entonces, el cálculo o el tirante que me sale aquí, de aquí del sifón, tiene que ser igual a ese tirante.
Por ejemplo, si en el sifón me sale un tirante mucho menor, ¿qué va a pasar? Toda esta masa de agua va a tender a ir hacia el lado izquierdo. O si por defecto me sale mucho mayor, este, genera inestabilidades. Y todo lo que pase aquí va a verse repercutido en la tubería. Entonces, el detalle está en cuadrar esas alturas, en cuadrarlas. Y es ajustando simplemente la rugosidad, o ajustando la longitud, o ajustando el diámetro. Por lo general va a ser el diámetro. Dice, el tubo a la entrada y a la salida conviene que quede ahogado entre un 10% a un 50% de H, para evitar la entrada de aire que pueda producir un funcionamiento defectuoso. Ahora, las pérdidas por rejilla o rotos para evitar el ingreso de material orgánico de mayor diámetro, de mayor dimensión. Ahí tienen la fórmula para poder calcular las pérdidas por rejilla, donde H2 es igual a K de velocidad N, que es la velocidad del área neta en las rejillas, por el área. Entonces, esta área neta en las rejillas es simplemente un porcentaje del área de la total. Por ejemplo, imaginemos que ahí tengo rejilla. Entonces, el área neta es simplemente la sumatoria de áreas pequeñas de los cuadraditos, ¿no? Se puede decir así. Obviamente, el área neta va a ser menor al área total. El área total sería simplemente esta distancia por esa otra distancia. Pero el área neta es mucho menor, ¿no? Porque las varillas o las rejillas ya ocupan cierta área. Y en función de ello calculo, ¿no? También la pérdida de energía. Dos, por transición. Usualmente, este caso suele ser uno, ¿no? Suele ser uno. No, disculpe, suele ser 0.5. 0.5 a la entrada. Donde dice para entradas en ángulo recto. Suele ser uno, no, no suele ser 0.5. A la salida suele ser uno. Ahora sí, pérdidas por fricción en conducto. Yo les había explicado de que lo correcto es utilizar la ecuación de Darcy. Sin embargo, algunos textos, o la mayoría de textos, utilizan la ecuación de Manning para poder calcular la pérdida, ¿no? La ecuación de Manning simplifica algo, ¿no? Simplifica que esta pendiente S en la ecuación de Manning, se refiere a la pendiente de la energía, o a la pendiente de la línea de energía. Pero debido a una propiedad del flujo en particular, que es un flujo uniforme, esto se asume que es igual a la pendiente topográfica. Entonces, en este caso, yo tengo que calcular la pendiente de la línea de energía, no la topográfica. Esta S no es la línea, no es la pendiente topográfica, es la pendiente de la línea de energía. Aparte, en el sifón tiene una forma particular. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pendiente le voy a colocar? La de aquí, la de aquí, la de aquí. Es complejo, ¿no? Por ello, la esencia acá va a ser calcular la pendiente. Una vez yo calcule la pendiente, porque recuerden, el radio hidráulico es una propiedad de la tubería, la velocidad va a ser en función a la velocidad de la tubería, ¿no? Si tengo el caudal y tengo el área, o tengo el diámetro, caudal es igual a la velocidad por área. Entonces, el área va a estar en función al diámetro. El caudal siempre es un dato de diseño. Entonces, voy a poder calcular la velocidad. El n es un factor de rugosidad que se asigna. Tiene que ser bastante liso. Y calculo la pérdida, la pendiente de la línea de energía, o S sub E. Luego de ello, calculo la pérdida de energía o carga disponible. Y eso es simplemente S por L. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Esta ecuación de aquí la he reordenado, pero es la misma, solamente que está reordenada, ¿no? Si el S se queda solo, es B por N entre radio a 2 tercios. B por N entre radio a la 2 tercios. Y como está acá, como raíz pasa como potencia, entonces puesto al cuadrado. Es lo mismo, nada. Recuerden siempre, HF es igual a S por L. ¿No tiene sentido? Tiene. Otra forma de calcular HF ah,
Dice, si se trata de un conducto circular, el radio hidráulico es de cuartos. Cuando la tubería está completamente llena es de cuartos, ¿no? ¿A qué era igual al radio hidráulico? Área sobre perímetro mojado, correcto. Entonces creo yo que estaría sencillo en una tubería, ¿no? Radio hidráulico. Yo le pongo RH. He usado siempre la misma metodología, ¿no? Área entre el perímetro mojado. El área de una tubería es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y el perímetro mojado es la longitud. Si tengo la tubería así, es eso, ¿no? Porque es todo lo que está en contacto con el agua. Entonces sería 2 pi r o pi diámetro. ¿Qué me queda? Diámetro entre 4. De ahí sale esa relación. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula para poder calcular. Listo. Donde ya no tengo la variable radio hidráulico, sino tengo la variable diámetro. Acá hay un detallito. ¿Dónde está? La pendiente está aquí. Acá faltaría colocar diámetro acá, ¿no? Diámetro. Ahora también tengo pérdidas de carga por cambio de dirección de codos, ¿no? ¿Por qué? ¿O qué viene ello? Recuerden que usualmente el sifón viene así. Entonces acá tengo cambio de dirección, usualmente codos. Entonces ahí está la formulita en función al ángulo de deflexión, acá, ¿ya? Y utiliza la fórmula nada más, donde el Kc para codos se asume 0,25. ¿Listo? Ahora también tengo pérdida por válvulas de limpieza. Las pérdidas de carga que se originan en los sifones por el hecho de insertar lateralmente una tubería se requieren de válvulas. Entonces, hay formulitas, pero en este caso no las están considerando. Pero igual, su fórmula o su formulación va a ser igual a la pérdida K por la velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no? Y cada válvula tiene un K específico, ¿no? Para eso hay tablas, etc. Pérdidas por ampliación, ¿ya? De esa forma, y listo. Entonces vamos a ver un poquito el procedimiento de cálculo y vamos a ver solamente las fórmulas. Ahora, ¿cómo es que se diseña? Dice, para el caso de un flujo subcrítico en el canal, toda singularidad, en este caso en el sifón invertido, causa efectos hacia aguas arriba, ¿no? Donde si yo estoy viendo aquí como punto uno, aguas hacia arriba sería aguas arriba. Por lo tanto, en el punto uno se presenta el tirante real, siendo igual al tirante normal del canal. Este es mi punto de control. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga aquí va a verse repercutido en toda la trayectoria. Entonces, el efecto del diseño es de 1 a 6, ¿no? En sentido contrario. El sentido de cálculo no está yendo en el mismo sentido del flujo. Si fuese un flujo supercrítico, el diseño de cálculo tendría que hacerse. Pero usualmente no se diseña flujo supercrítico, solamente se diseña flujo supercrítico. Ya saben, en canales es poco probable que diseñamos a flujos supercríticos, donde uno es una sección anterior, dos es una sección antes de la tubería, tres es una sección dentro de la tubería, cuatro es dentro de la tubería, cinco es afuera de la tubería y seis es el punto de entrada. ¿Ya? Calcular las dimensiones del canal. Para eso se debe conocer el caudal, la forma y la rugosidad. O sea, tengo que utilizar Manning. Con Manning puedo calcular al canal. Es muy probable que el canal que llegue primero sea un canal trapezoidal. A este tipo de obras siempre tienen que entrar canales rectangulares, o sea, tiene que haber acá una transición para poder llevar a un canal rectangular. Ahora, calcular la dimensión de los conductos o de las tuberías. Dice,
Con el caudal conocido y suponiendo una velocidad de 2 metros por segundo, o sea, se asume una velocidad que tiene que ser dentro del rango. Y utilizando la ecuación de la continuidad, yo puedo calcular el área. De nuevo, el área va a ser simplemente en función al caudal y a la velocidad. Una velocidad que yo estoy asumiendo de 2 metros por segundo. Y de ahí toca definir la sección. Usualmente van a ser secciones circulares. Ahora de ahí tengo que elegir un diámetro comercial y recalcular. La longitud de las transiciones, por el caso de una transición exterior de trapezoidal a rectangular, lo que les está explicando hace un instante. Para el caso de la longitud de la transición interior de rectangular a circular, el LI o la longitud de transición es de 1.5. Cálculo de la carga disponible. Dice calcular la diferencia de cotas entre 6 y 1. ¿Dónde queda 6 y queda 1? La cota en 6 está acá y la cota en 1 está acá. Entonces, recuerden, ¿no? La diferencia de cotas de 6 a 1 es la carga total, la carga disponible. Esa es la carga disponible, la diferencia de cotas topográficas de TS2. Y de ahí yo voy a hacer un primer tanteo de pérdidas totales, ¿no? Recuerden, ¿no? En esta tubería va a haber N pérdidas. Va a haber pérdidas por transición, pérdidas por entrada, pérdidas por fricción, pérdidas por los codos, N pérdidas. Entonces, para un primer tanteo, ¿qué se está haciendo? Se está amplificando en un 25% a las pérdidas por fricción. O sea, que aquí si las pérdidas totales son iguales a las pérdidas por fricción más las pérdidas locales. Entonces, se está asumiendo que esto es 0.25 de las pérdidas de fricción. Entonces, yo puedo calcular primero las pérdidas por fricción, sí, porque tengo todo. Tengo la velocidad, tengo el diámetro, tengo n, y podría calcular. Luego dice, si la pérdida de energía es menor que la carga disponible, se puede continuar. Es un paso previo, ¿no? Porque si ya de aquí me sale que la pérdida de energía, la sumatoria me sale mayor que la carga disponible, o que el delta de z, pues ya no tendría sentido, ¿no? Tendría que recalcular. Por eso es un buen cálculo inicial para no estar haciendo reprocesos. ¿Ok? Entonces, luego en el cálculo en el sifón, tendría que llegar a ese tirante 2, que es un tirante mucho más elevado y se calcula en función a la fórmula de Bernoulli. Z2 más Y2 más velocidad al cuadrado 2 es igual a Z1 Y1, más las pérdidas de transición a la salida, donde te dice cómo calcularlo. KS2 al cuadrado menos V al cuadrado sobre 12. Dato importante, las pérdidas deben salir positivas. Eso quiere decir que la velocidad en 2 tiene que ser mayor que la velocidad en 1. Este Y1 se asume como el Y normal. Entonces, este Y normal va a venir de Manning. Yo previamente calculo con Manning, calculo el y este Y yo voy a asumir que es el Y1, ¿no? Por un criterio de que este es un punto de control, recuerden, ¿no? Sí, acá, como yo les había explicado, el tirante es diferente, genera ondas, olas y altera el flujo. Entonces, si yo tengo Y1, también tengo B1, previamente de Manning, y también puedo tener Z1. En este caso, ¿cuál va a ser la esencia? Calcular Y2 y B2. Va a ser calcular Y2 y B2. De ahí, el siguiente punto es cálculo del ahogamiento de la sección del sifón. Como ya del paso previo calculé Y2, yo puedo calcular el ahogamiento, ¿no? Y2 entre D sobre D, donde miren, D mayúscula es diferente de D minúscula, debido a que el D mayúscula o el diámetro está inclinado y esto es una distancia vertical. Tendría que calcular la proyección. O lo multiplico por una razón trigonométrica y ya está solucionado.
y se tiene que verificar que el ahogamiento tiene que ser por lo menos mayor al 10% para poder pasar al siguiente paso. De ahí calculo la presión en 3 sobre el peso específico, ¿no? La presión en 3 sobre el peso específico se calcula de nuevo con la ecuación de Bernoulli. Del paso previo ya sé cuánto vale Z2, cuánto vale Y2, cuánto vale B2 al cuadrado sobre C. De este paso también yo puedo saber cuánto vale Z3, que va a ser lo mismo, ¿no? Voy a hacer Y3 va a valer el diámetro de la tubería y eso es lo que yo quiero calcular. La velocidad también yo lo sé. La velocidad es simplemente caudal es igual a área por velocidad. Si yo sé el caudal y sé el diámetro, puedo calcular la velocidad tranquilamente. Y HS está aquí, como calcular. Entonces, no está muy complicado. Ya tengo ya las propiedades de 3. Lo que sigue es calcular las propiedades de... Y para ello utilizo la siguiente fórmula, la misma ecuación, la ecuación de energía, en donde lo que difiere ahora es que tengo más pérdidas, ¿no? Las pérdidas de los codos y las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción lo utilizo la siguiente fórmula de acá abajo. Las pérdidas de los codos, recuerden, depende mucho del ángulo de inclinación. Y ya esos datos yo los tengo del cálculo anterior. Y acá, bueno, mi función va a ser encontrar esta de acá, ¿no? Porque recuerden, Y4 va a ser igual al diámetro. También tengo este dato, y la velocidad en 4 va a estar en función al diámetro y al caudal. Entonces mi única incógnita será este de aquí, y esa sociedad. Los calculo, ahí está también por codos. Esto es por un codo, ¿ah? Por un codo. Si yo tengo dos codos, pues lo multiplico por dos siempre y cuando la abertura sea la misma. Ahora, el paso 5.5, calcular Y5 y la transición de salida. Ya, igual tengo todo en 4, calculo lo en 5 y calculo el nuevo ahogamiento. Calculo el nuevo ahogamiento, tiene que verificarse 100%, de ahí calculo las propiedades en 6. Y de ahí verifico esto, ¿no? Que la energía total tiene que ser igual a la sumatoria de las pérdidas de energía. Cada pérdida de energía yo ya calculé previamente en todos los pasos anteriores. Es simplemente comprobar. Para comprobar, comparar que HT con el delta Z calculando inicialmente 4.1. Es verificar. Si es que no se cumple, si es que la carga total es mayor que la carga disponible, puedo hacer varias cosas. Aumentar las dimensiones del conducto. Al aumentar las dimensiones del conducto, le bajo la velocidad. Y si le bajo la velocidad, hay menos fricción, menos pérdida de energía. Variar el desnivel entre el canal de entrada y de salida y verificar que eso se cumple. Donde Y1 es el tirante del canal de inicios. Y tendría que recalcular de nuevo HT. Es una cosa que esos temas son netamente iterativos, bastante interesantes. Se ha realizado el rediseño de un sifón ubicado en el proyecto Chaimochic, en el cruce de un canal con la Panamericana, y las características se presentan en la figura 1. Entonces, me dice que el canal aguas arriba y aguas abajo tiene las siguientes características. ¿Esto qué significa, señores? Uno por mil, ¿cierto? Uno por mil. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno entre mil. ¿Está? A ver, calculen el tirante normal, debe salir 0.7, pero lo principal es la siguiente, ¿no? O sea, para el paso 1 es diseñar el caudal, el canal. Entonces, para diseñar ese canal, recuerden, la fórmula es caudal es igual a... ¿no? El caudal me dice que es 1, el área es base más ZY, todo por Y el perímetro es mm,
base más dos veces y, uno más z al cuadrado raíz. En mi caso me dan la base que es un metro y z es 1,5, entonces tendría uno más 1,5 de y, todo por y. Y aquí en el perímetro, pues tendría igual uno y uno más 1,5 al cuadrado por 0,05. Entonces tendría que introducir todas esas ecuaciones aquí, ¿no? La pendiente es, ya habíamos indicado, la pendiente es uno entre 1000. N me da como dato que es 0,025, bastante áspero. Y listo, tendríamos que calcular, ¿no? Como yo les he comentado, ustedes ya deben estar bastante familiarizados con la calculadora virtual. Ya se lo hemos platicado la semana pasada. Entonces no tiene sentido hacerlo de nuevo. Yo les voy a explicar cómo hago en Excel. Coloco los datos, 1, 1,5, 1 entre 1000, 0,025, 1. El tirante es un dato que yo no conozco. El área tengo que formularla. Base más z por y, todo por y. El perímetro era base más dos veces y, todo por uno más z al cuadrado. Radio hidráulico es área entre perímetro y fórmula el caudal. Caudal es igual a área, radio hidráulico a la 2 tercios por S a la U medio entre N. Entonces, ¿qué hago acá? Le empiezo a dar valores a Y hasta que el caudal sea uno. Entonces, listo. Con 0,7 se comprueba que el caudal es uno. Ya está comprobado. Ustedes, como les comento, en el examen tienen que hacerlo con sus ecuaciones y todo eso. Adicional a esto, podría calcular la velocidad, que sería caudal entre área. De ahí me sale 0,7. No, 0,69. Vale, ya está. Comprobado, ¿no? Comprobado que, que tanto la velocidad como el tirante sale 0,7, ¿no? Ahí, bueno, decimal más, decimal menos. No le va a hacer no, nada, solucionado. ¿Ya está? Ahora sí. Me dice que las cotas de los canales son tanto, ¿no? A la entrada y a la salida. Entonces, ahí está la cota de entrada. ¿De dónde ahora sale esta cota de acá? La suma del tirante, ¿no? El tirante más la base, ¿no? Y la base, la cota de la base es 46,72, ¿no? Más 70 centímetros de la cota del agua, ahí tienes ese nivel. Ese nivel es importante. Ahora, lo que yo tengo que encontrar es esta relación HV, que es la carga de velocidad. Entonces, para ello, yo lo primero que tengo que encontrar es el diámetro de la tubería. Entonces, para saber si está o no está ahogado, que primero tengo que calcular cuánto es el diámetro. Vamos a calcularlo primero. ¿Qué decía las diapositivas? Que tiene que estar en un rango de
2 metros por segundo. En este caso el libro utiliza unos 5, es válido. Entonces cuando hace eso, se calcula. Entonces voy a replicarla en el Excel. La velocidad es 1,5, entonces el área sería simplemente caudal entre velocidad, 0,667 metros metros cuadrados. Y a esto tengo que aplicar la fórmula del círculo, ¿no? Para poder calcular el diámetro. Eso sería área por 4 entre pi, y todo esto le saco la raíz cuadrada. Entonces, todo esto saca la raíz cuadrada. 0,92, ¿no? Justo lo que nos bota el, el librito este de aquí. Entonces, busco un diámetro comercial. Ahora eso es variable, la verdad, porque ya viene de acuerdo al vendor, pero usualmente tiene que ser un diámetro comercial en pulgadas. Ahora ya lo venden en metros, pero vamos a seguir la secuencia. Pues, transformar ese 0,92 metros a pulgadas. Entonces, diámetro lo vamos a colocar en metros, y aquí voy a calcular diámetro en pulgadas. Y es simplemente dividir entre 2,54, pero a esto multiplicarlo por 100, ¿no? Porque recuerden, en la conversión es a centímetros, ¿no? Ajá. Ahora, este diámetro exacto no existe. Tengo que utilizar uno comercial. Y voy a utilizar el inmediato inferior, 36. Entonces, 36 pulgadas, y esto de nuevo lo transformo a metros. Y hago lo mismo por 2,54 entre 100. Me sale esa relación, 0,914. Y de nuevo tengo que calcular el área y la velocidad, ¿no? Porque recuerden, ha cambiado las propiedades. El área es pi por diámetro al cuadrado entre 4 a 0,656. Y la velocidad viene a ser caudal entre área. Listo. Vamos a agregarle un decimal más para que lo podamos comparar, ¿no? Y justo las respuestas que nos bota el texto acá. Entonces, ¿qué es lo que he hecho, no? He asumido una velocidad de unos 5. ¿Pude haber asumido una velocidad de 2? Sí, pude haber asumido una velocidad de 2, porque al final lo que voy a hacer es comprobar lo que estoy asumiendo. Entonces, yo asumo una velocidad de 1,5, calculo el área para poder calcular el diámetro. Se podría decir que es un diámetro teórico. Vamos a darle esa denominación. 0,92. Usualmente, como les había comentado, los diámetros se venden en pulgadas, ¿no? Aunque ya están vendiendo en metros. Según ese texto, van a usar le sale la conversión 36,27 pulgadas, pero no te ven con decimales, ¿no? Entonces habría que ir al diámetro inmediato superior o inferior. En este caso, como está más cercano al inferior, utilizo el 36. ¿Por qué? ¿Por qué no el 37? No, bueno, el que le sigue es el 38, creo. ¿Por qué no utilizarlo? Puedo utilizarlo, lo puedo utilizar. Pero recuerden, ¿no? Mi velocidad tiene que estar en ese rango, hasta 3 metros por segundo. No puedo excederme de ese rango. Debo este diámetro que está en pulgadas, lo transformo a metros, y de ahí calculo el área para recalcular la velocidad. Por esta pequeña variación que he hecho, ¿no? De 36,27 pulgadas a 36. ¿Listo? Ahora lo que me pide acá en este libro es calcular el espejo de agua en el canal para poder calcular la transición. Entonces, en este caso está ahí diseñando la transición, donde el espejo de agua es B más 2 veces ZY, y calculas la transición. No es muy complicado. Eso no es la esencia, no sé si ustedes sí saben. Lo que yo quiero que calculen en particular son
las alturas de acá, ¿no? Estas alturas de velocidad. La altura de velocidad, como les había indicado en un inicio, es 1.5 la carga de velocidad. Ahora, la carga de velocidad va a estar en función a la velocidad. Ya hemos calculado el canal, la dimensión de los conductos. Bueno, ahí sigue, como dice acá, las transiciones, ¿no? Flujo de agua en el canal. Eh, Tengo que calcular si está ahogado o no está ahogado. Bueno, vamos a calcularlo. Es 1.5 veces HB, donde HB es la carga hidráulica que está por encima. Pero lo que quiero que vean es a qué carga hidráulica se refiere. Bueno, a qué velocidad se refiere, ¿no? Se refiere a la velocidad que está por encima de aquí. Entonces, déjenme ver. Entonces, esta HB va a ser igual a 1.5 por la carga de velocidad. Entonces, está al cuadrado entre 2 por 9.8. No, la carga de velocidad es. Al cuadrado entre 2 puntos. Ya ves, acá ellos lo conceptualizan como otra forma, ¿no? Bueno, usualmente la carga de velocidad suele ser la carga disponible, HB al cuadrado sobre 2G, ¿no? Y a esto se le suma, según lo que decía el criterio aquí. ¿No? Pero bueno, lo están haciendo de otra manera. Pero o sea, es lo mismo, ¿no? Donde el HT es el diámetro de la tubería. El HT es el diámetro de la tubería que están buscando. Entonces, es lo que está haciendo acá. El nivel del agua en uno menos el HT más el 1,5 de HB. Y acá va a calcular qué cosa, el HT. El nivel del agua en uno está acá, en 47.42, ¿no? Y puede calcular esa altura. Y de ahí le saca su proyección, como les había comentado, ¿no? Su proyección de acuerdo a la inclinación, porque una cosa es la distancia vertical, otra cosa es la distancia horizontal. De ahí nuestro paso sería calcular la diferencia de cotas de 6 a 1, ¿no? Vamos a hacerlo de nuestra manera. Luego les voy a explicar cómo hace el libro, igual lo voy a hacer después a nuestra manera, ¿no? Según la bibliografía que yo tengo aquí, ¿no? Porque acá parece que me va a confundir un poquito. De ahí calcula las alturas. Usa una metodología un poquito diferente, pero nos va a ayudar. Entonces, el paso 4 es calcular la carga disponible, ¿no? Entonces, para ello tengo que encontrar las cargas disponibles. Las cargas disponibles van a estar en función a las cotas topográficas, ¿no? Que sería 46.72 y 46.44. Un poquito. Sí, pues 46.44 y 46.72. Entonces, la carga disponible sería de la resta, 0.28, no me equivoco. Entonces, en función de ello, yo tengo que verificar si es que cumple o no cumple, ¿no? Entonces, el primer paso es este de acá, ¿se acuerdan? Según esta bibliografía, era calcular la pérdida total con esto de acá. Vamos a hacerlo. No sé si acá lo calcularán. Bueno, en este caso, por ejemplo, ellos calculan con Darcy, como yo les había dicho que es lo que se debe hacer, ¿no? Pero en este caso yo solamente voy a utilizar eh, lo que les he explicado, ¿no? Con Manning. Lo mismo, el caudal es de 1, son los mismos datos, ¿no? 0,5, ya. De ahí tengo que calcular la cota en 6 y la cota en 1. La cota en 6 es este dato de acá, 81.3, y la cota en 1 es la que está al final, 80.6. Entonces, si yo quiero saber la diferencia de cotas, es simplemente la resta. ¿Con qué finalidad? De poder encontrar esta relación de aquí.
que la carga tiene que ser menor. Voy a calcular primero la carga de la pérdida de energía con esta formulita de acá. Entonces, ya hice este paso, ¿no? El 4.1. 4.1 sale 0.7. El 4.2 es calcular las pérdidas totales, ¿no? Donde es 1.25 del HF. Del HF se calcula esto. El HF es simplemente S por L. Entonces, S va a ser igual a velocidad, la velocidad de la tubería que ya hemos calculado acá, que aparentemente es lo mismo, velocidad por N. El N, en este caso, es diferente. El N del canal y el N de la tubería son diferentes. El N de la tubería es mucho más liso, porque la tubería está trabajando a presión. Por acá le 0.015 entre la constante 39,69 por diámetro la 2 tercios. Y el diámetro en metros, ¿no? Está acá. La 2 tercios. Todo esto también elevado al cuadrado. La pendiente. La longitud me tienen que dar como dato. La longitud es de todo el tramo. La longitud es de 80 metros, ahí está. 80 metros. Me dice que es 80 metros. Entonces, la pérdida de energía, se ha comentado, es la multiplicación de la pendiente. Es 0.29. Ahora, la carga, la pérdida total, va a asumir que es 1.25 de la pérdida de acá. Ahora voy a verificar el punto 4.2. Verificar 4.2. En donde me dice que la pérdida total, poner una condición sí, por ejemplo, si la pérdida total, solo realizo- si la pérdida total es mayor que la carga total es mayor que la pérdida total, colocar aunque si no, colocar error. Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces me dice que está bien. Y tiene sentido, ¿no? Porque la carga disponible es 0.7 y la pérdida total aparentemente nos va a salir en el orden de 0.37. Entonces está bien, no, no es, el diámetro que hemos escogido está de acuerdo a lo que se requiere, ¿ya? Entonces ya estoy en el punto 4.2. Ahora lo que sigue es calcular paso a paso todo lo que me están pidiendo. Y para ello requiero los cálculos en el sifón, ¿ya? Primero me piden calcular los datos en uno, ¿no es cierto? Entonces tengo que calcular y colocar todos los datos que me piden. Voy a dibujar acá. ¿Qué me piden? Que calcule Z2 más tirante 2 más velocidad en 2 al cuadrado sobre 2G es igual a Z en uno más tirante en uno más velocidad en uno al cuadrado sobre 2G más la pérdida de energía de la transición de salida. En este caso, Z1, Y1 y B1 yo sí lo conozco. Lo voy a jalar de dónde? Voy a jalar de aquí, del cálculo del canal, ¿no? Tirante uno, ¿dónde está? ¿Se acuerdan que salía 0.7? A la hora de borrar. El tirante uno que saldría 0.7, si mal no me equivoco. Claro, ¿se acuerdan, no? Que salía 0.7 y la velocidad salía 0.7. La cota me la están dando. Z1 me están dando acá como dato. Está en la gráfica seguro. Z1 vale 80.6
Y la carga, la pérdida por la transición de salida lo puedo calcular con esa fórmula de acá, de abajo. Entonces, tranquilamente puedo hacer todos los cálculos. Voy a hacerlos paso a paso. Voy a colocar todo lo que se requiere. Primero requiero Z2, Y2, B2 al cuadrado entre 2G es igual a Z1, Y1, B1 al cuadrado sobre 2G y la transición. Ya está. Aquí colocando lo que tenemos, tengo Y2, Y2 no conozco, que es la carga de agua justo en la zona de aquí, en esta zona de acá. El agua va a venir así más o menos, ¿no? Entonces ellos quieren que calcule este Y2, porque el agua también viene por acá. Eso no sé, esa es mi incógnita. El Z2 sí sé, es 80.1, 80.1. La velocidad en 2 al cuadrado tampoco la sé. Z1 sí conozco, Z1 vale 80.6, ahí está el dato. El Y1 y el B1 yo lo había calculado previamente, si son lo mismo, 0,5%. Ah, mira, acá la pendiente es 0,5% y el talud es 1, es cambiado. Vamos a copiar esta parte de acá y hacerla aquí, ¿ya? Me dice que el Z es 1, la pendiente es 5%, entonces acá yo tengo que estar probando para que me dé 1, ¿no? Entonces acá va a ser tranquilamente punto 30, punto 25. A ver, el área está bien, la pregunta bien. Entonces acá tengo que, como les había explicado, creo que sí les expliqué con la ecuación de Solver, buscar objetivo. Solver, mejor lo hago con buscar objetivo, más rápido. Acá quiero que sea el caudal, valor de 1 y que modifiquen el tirante. 0,27. Con 0,27 el tirante lo jalo. Y me piden la velocidad al cuadrado 1 sobre 2G. Y acá está la velocidad 1, acá 298 al cuadrado entre, entre 2 por... Ya, ahí está la carga de velocidad. Entonces, el HTS sí lo puedo calcular. Si busco la fórmula, ya, bueno, capaz tendría que regresar a la energía. Ahí está la fórmula. B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sobre 2G por KS, ¿no? Y el KS es una constante que depende de la tabla. El problema va a estar en cómo calculo la velocidad en 2. No la tengo. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. El detalle está en hacer ecuaciones complementarias, ¿no? Utilizar la ecuación de caudal, de continuidad. Caudal es igual a área por velocidad. Y la ecuación de la energía. Por ejemplo, y es que tengo que darle valores también, ¿no? Para que me pueda satisfacer la ecuación. Déjame ver si por acá tengo el pequeño Excel y compartir de una vez, pero cuidado, cómo está seteado. Entonces, ahí hay que calcularlo a mano. A mano es más fácil y más sencillo entenderlo, pero se parte de nuevo de esa expresión de aquí, ¿no? Entonces, de acá yo tengo varios datos, ¿no? Y les explico qué me quedan como pendientes, los que están acá sueltos, voy a colocar así. Pero este HTS está en función a las letras de arriba. Entonces, yo puedo colocar acá un KS, que es dato. El KS, según las diapositivas, debe valer. Esto es una transición.
pero es por transición. 0,1, ahí está, 0,1. Entonces 0,1. Aquí yo lo doy una vez. B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Ya, me sale negativo acá porque no tengo valores en Y2 y en Y1. Lo que yo voy a hacer para poder calcular rápidamente es colocar una condición, ¿no? La condición es que yo voy a colocar así. Si es que no se entendió esa parte, me avisan. Z2 más Y2 más B2 al cuadrado menos esta componente de aquí me tiene que dar igual a cero. Si esa condición me da cero, es que está bien. Entonces, tengo que empezar a formular la velocidad, como les dije, y yo lo puedo formular en función al- a la, lo voy a formular en función a la ecuación de la continuidad, ¿no? Caudal es igual a área por velocidad. Como estoy dentro todavía de la tubería, del canal, esto va a ser igual, bueno, caudal es igual a base por tirante por velocidad. Si quiero la velocidad, es caudal entre base por el tirante. Es lo que voy a hacer acá. Voy a decirle acá caudal, que es de un metro cúbico, entre el área, ¿no? Que es la base por el tirante. La base también creo que era de 1 metro, si mal no recuerdo, por el tirante. El tirante es el tirante que yo voy a calcular acá. Ahí tengo mi velocidad. Y de ahí esto lo elevo al cuadrado entre dos veces la gravedad. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto de acá? Dándole valores aquí. Cuando yo le empiezo a dar valores, voy a satisfacer la ecuación o no. Aquí estoy bastante salido. Acá tendría que ser 2 capaz. 1,5, 3. Entonces yo me estoy alejando, ¿no? La condición es que se aleja. Entonces en vez de estar tanteando, sí, lo que debo hacer es HTS B2. Acá hay un detalle, ¿no? Acá no puede ser la velocidad mayor, entonces acá está mal conceptualizado. Acá debe ser al revés. Porque la velocidad 2 nunca va a ser mayor que la velocidad uno. Algo así. Entonces, ahora sí, con la opción que ya les había explicado, hipótesis, como yo ya coloqué una condición, la condición voy a hacer que sea cero y que me vaya modificando el tirante. Van a ver que va a empezar a disminuir y lo calculó. Entonces, el tirante tiene que ser 1,23 para que cumpla este criterio de que la sumatoria tiene que darme cero de la condición, ¿no? Toda la condición me tiene que dar cero. Eh, a mano eso se resuelve colocando una en función a la otra y dando iteraciones. Ustedes tienen que, ¿cuánto valía Z2? Está como dato del ejercicio. Z2 valía, eh, Z2 vale 80,1. Y2 no sé, lo voy a colocar en variable. B2 al cuadrado sobre 2G. B2 al cuadrado, ya saben, B2 es igual a caudal entre la base por el tirante, ya la base y el tirante. Y con eso yo puedo calcular velocidad en 2, caudal, se hace grande la ecuación. La base vale 1 si mal no me acuerdo. Entonces me queda solamente Y2. Todo esto elevado al cuadrado, claro, al cuadrado, sobre la gravedad, dos veces la gravedad. Más es igual a Z1. Z1 vale
80.6 más y1, que y1 valdría, que habíamos calculado 0.27, más la velocidad al cuadrado sale 0.45, más la pérdida de energía. La pérdida de energía se calcula con esta fórmula de acá. Me va a quedar, acá se acuerdan que era 0.1, velocidad 2 al cuadrado más velocidad 1 al cuadrado. Acá hay un pequeño error. Dice que es positivo, para que salga positivo, la velocidad uno va a ser mayor. ¿Por qué yo sé eso, no? Porque la velocidad uno tiene un tirante mucho más pequeño que el tirante en 2. A menor tirante, mayor velocidad. Entonces coloco acá velocidad uno al cuadrado. Yo no sé cuánta vale la velocidad en una. La velocidad uno debe valer, canal de valer 2.98. ¿Está? 2.98 al cuadrado menos la velocidad en 2 al cuadrado. Pero la velocidad en 2 es ¿cuánto? Caudal entre y2. Caudal entre y2 al cuadrado sobre 2 veces g. Entonces, si yo analizo esta ecuación, yo veo que mi única variable, ¿cuál va a ser? Y2, Y2 y Y2, ¿no? Porque se supone, uy, lo siento, se supone que lo demás yo conozco, ¿no? Se supone que yo conozco el caudal, que es la única incógnita, ¿no? Y lo demás ya también fui poco a poco desarrollándolo, ¿no? Que es lo que está en la ecuación principal. Ahora, esto resolverlo, la forma más sencilla es, como les comenté, utilizando valores. Es lo que ha hecho el Excel nada más. ¿Y qué es lo que he hecho yo? Aunque creo que también se puede resolver analíticamente, ¿no? No está muy complicado. Se podría resolver y reajustarlo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Simplemente colocar todo por un lado. He colocado 80.1 más y2 más, bueno, caudal al cuadrado, y2 al cuadrado, bueno, por 2g, ¿no? Porque es medio por medio extremos por extremos, ¿no? No, acá sería, ¿no? Y2 al cuadrado por 2 veces g. Y todo esto de aquí lo he pasado hacia el otro extremo, ¿no? Menos 80.60 menos 0.27 menos 0.45 menos 0.1, 2.98 al cuadrado, q cuadrado, y2 al cuadrado, estaría 2g. Esto me tiene que dar igual a 0. No, porque si lo estoy pasando todo a restar, me tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente el Excel le he dicho que lo considere eso como una condición y que lo iguale a 0. Es por eso que luego utilicé el datos acá para hacer que lo haga 0. Y acá lo hace fácil, ¿no? Buscar el objetivo y qué valor quiero que defina esta condición con 0 y calculo cuánto vale el y2. Entonces, a mano, ¿se podría resolver? Creo que sí. Sí se puede resolver con un sistema de ecuaciones, ¿no? Si yo sigo resolviendo, vamos a resolverlo con un sistema de ecuaciones, para que vean que se puede hacer a mano, ¿no? Y ahí voy sumando y restando lo que puedo sumar y restar, ¿no? Pero no hacerme problema. Por ejemplo, en este lado van a estar los positivos y en este lado van a estar los negativos. Entonces, lo que yo puedo hacer es sacar y2 más, caudal es 1, ¿no es cierto? 1 entre y2 al cuadrado. Eso no sería cúbico todavía. En fin, ese es igual a... Voy a sumar y todo, sumar y restar todos los números, ¿no? Entonces, 80.6 más punto 27 más punto 45 menos 80.1, ¿no? Que se está a la izquierda. Sale 1.22 más 0.1. Vamos a multiplicar 2.98 por 2.98. 8.88 menos 1 sobre y cuadrado sobre 2 entre 2g. Lo puedo hacer acá entre 2g y aquí 2g, ¿no? Mira, y acá me olvidé también el 2g. ¿Ya está?
Entonces, inclusive esto lo puedo ir dividiendo entre 2 entre 0,45 para que no me genere dados. Cero. Y si gusta lo podemos seguir desarrollando. Y2, aún no lo voy a cambiar acá, ni lo voy a multiplicar. Acá me saldría 1,22 más 0,140, 0,1 de 0,45. Entonces, es sumar simplemente este de aquí, más el 10% de acá. Me sale aquí está mal, aquí está mal, 1,265. Y acá le coloco menos 0,1 de y2 al cuadrado por 2g. Ahora, para no complicar más la vida, esto debería pasar sumando acá. Y2, 1, y2 al cuadrado sobre 2g, más 0,1 y2 al cuadrado sobre 2g es igual a 1,265. Sigo desarrollando más, pues digo que se me hace más complicado. Entonces acá sería y2 más 1,1 y2 al cuadrado sobre 2, 1,265. Yo, inclusive, en su calculadora, yo haría el mismo procedimiento. Lo paso todo por un costado y le digo a la calculadora que lo resuelva. Y te va a dar lo mismo que el Excel. Pues, para que se den cuenta que despejando también sale, pero es muy largo. Imagínense hacer todo para todos los pasos. Lo más sencillo ahí es que en su calculadora coloquen todo esto, ¿no? O sea, replicar lo que he hecho en el Excel. Replicar lo que he hecho en el Excel, y te tiene que salir. Te tiene que salir la respuesta de ellos, ¿no? Así como te sale la de los canales, te va a salir también la de Y2. Acá sí puedo hacer A, pues, entonces me queda Y cubo. Y cubo 2 por 2g más 1,1 todo sobre Y2 al cuadrado. Y ya resuelvo el sistema, ¿no? Y me va a salir la respuesta. Me sale inclusive tres raíces me van a salir. Pero yo recomiendo no llegar hasta acá, que es bastante la matemática, la álgebra. Es preferible que aquí sume lo que tenga que sumar y aplique la ecuación en la calculadora. Inclusive, ¿no? Creo yo que si ustedes colocan esta ecuación en la calculadora, te va a botar cuánto vale Y2, ¿no? Ahora, ese procedimiento se repite para todos los pasos. ¿Cómo así? Se repite para todos los pasos. Por ejemplo, miren, ¿no? Y de aquí ya estamos, que ya calculé cuánto vale Y2 y la pérdida de carga. De ahí el siguiente paso es el ahogamiento, que ahorita lo vamos a ver. Y de ahí el siguiente paso es calcular Z3, Y3, presión en tres pesos específico, ¿no? Igual, tengo que saber qué datos tengo. En este caso, ¿qué datos tendría? Tendría, tendría el Z2, el Y2, el B2 al cuadrado, del cálculo previo. El Z3 es dato siempre. Me dicen que el Y3 es igual al diámetro, entonces ya lo tengo. La única incógnita va a ser la presión en 3 sobre peso específico, porque esta velocidad en 3 también la tengo. Esta velocidad en 3 va a ser caudal, área por velocidad. Y si el área está en función al diámetro, tranquilamente puedo calcular la velocidad que lo tengo. Entonces, tengo todo. Y este HS es la resta de las velocidades, y ahí inclusive ya me están dando la constante. Mi única incógnita acá va a ser eso. La idea es ir poco a poco acumulando las incógnitas y seguir los pasos que están acá. No es muy complicado. El ahogamiento, imaginemos que mi tubería era de ¿cuánto? Decía, de 0,91 metros, ¿no? Y mi altura en 2 me sale 1,23. Entonces, ¿no? Mi Y2 es 1,23 y mi diámetro es 0,91. Vamos a ver si cumplimos el ahogamiento al 10%. 1,23 menos 0,91 entre 0,91. Hay que ver cuánto sale eso de ahí.
1.23 menos 0.91 entre 0.91 por 100, ¿no? Me sale que es el 35%, ¿no? Esto es mayor que el 10%, entonces está bien. Sí, sí se cumple el criterio del lavamiento, de la carga hidráulica necesaria para que el flujo la tubería esté a presión, completamente a presión. Y de ahí seguir paso a paso, paso a paso. Está bien explicado, creo yo, que si han entendido cómo llegar a las ecuaciones y cómo formularlo, si bien es cierto, yo lo estoy haciendo en Excel, pero ustedes lo deben de hacer en la calculadora. Siento yo que es más sencillo que en el Excel, porque en el Excel tienes que hacer un paso adicional. Tienes que llevar una condición adicional y hacer que se haga cero. En cambio, en la calculadora, si ustedes colocan esos datos tal como está, les debe salir. Es más, vamos a intentar, a veces yo no soy muy fan del singular, pero voy a ver si es que funciona, ¿no? Vamos a ponerle x más 1 entre x al cuadrado por 2 por 9.8 me tiene que dar igual a 1.22 más 0.1 paréntesis 0.45 menos 1 entre x al cuadrado por 2 por 9.8. Vamos a ver si lo calcula. Yo no soy fan de este programita, y ya está, mira, me sale tres respuestas, ¿no? Bueno, 0.19, 0.23 y 1.22, ¿no? Ahora dirán, ¿cuál es el valor numérico que tengo que elegir, ¿no? Y yo les comenté, me va a salir una respuesta cúbica, ¿no? Tiene tres raíces. Entonces, el que tiene más sentido físico es el 1.23, ¿no? Porque se supone que en esa zona el tirante está elevado. Entonces, 1.23, que es justo lo que saca el Excel. 1.22, 2, 1.22, 5. Inclusive, les comento, si ustedes llegan a la ecuación, es mucho más sencillo meter la calculadora que se va en el Excel, porque en el Excel tienes que aplicar una condición adicional para que la matriz, el software que tiene este Excel lo pueda calcular. Si no, no lo va a hacer tampoco. Si no, yo tendría que estar intentando, hay bastantes números para encontrar que sea hacer. ¿Ya? Entonces, creo yo que está sencillo meter la ecuación pequeña en la calculadora y calcular los valores, ¿no? Pero la idea de nuevo está en la formulación, o sea, es que no tienes todas las propiedades, puedes calcular con Manning, y de ahí te pide dimensionar el conducto, o sea, en la tubería, utilizando el criterio de la velocidad. Y eso lo haces hallando caudales igual a velocidad por área. Entonces, lo que he hecho acá en el Excel es simplemente cuadrar ello, ¿no? Caudal, área, que es simplemente el caudal entre la velocidad. La velocidad yo la voy a asumir. Yo estoy asumiendo una velocidad que tiene que ser en un rango entre 1 a 2 metros por segundo. Es una velocidad aceptable, que me evita el exceso de fricción y que también me evita el estancamiento del flujo. Entonces, asumiendo una velocidad de 1.5, yo obtengo este valor de área. Con ese valor de área, que está en metros cuadrados, yo puedo calcular el diámetro. Si sé la fórmula del diámetro, lo puedo calcular, ¿no? Área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Despejo y calculo el diámetro. Después de ello, la verdad, este paso del diámetro a pulgadas es netamente porque el ejercicio nos daba así. Tendría que transformar a pulgadas. Usualmente la tubería te suele meter en pulgadas. ¿Ya? Entonces, sería 36.27. Sin embargo, esa tubería o ese diámetro no es comercial. Tendría que buscar uno comercial, que es 36, y recalcular todo. Recalcular el área y recalcular la velocidad. Veo que la velocidad sigue dentro de los rangos, entonces voy a utilizar este diámetro acá, con esta velocidad aquí. Ya encontré las dimensiones del conducto. El siguiente paso es calcular las transiciones, ¿no? En este caso, la transición es, si es que estoy llegando desde un canal trapezoidal, tengo que llegar a un canal rectangular para poder entrar, donde T sería el espejo de agua, que es igual a base más 2ZY, y este T pequeño es el ancho del canal rectangular, que usualmente va a ser la misma base que se mantiene, ¿no? La base con la que vienes del canal trapezoidal la vas a mantener. Solamente le vas a quitar los alerones o las inclinaciones, ¿no?
y puedes calcular esa longitud, que es un dato estándar para la separación que deben tener las paredes de la transición. ¿Ah? De ahí lo que sigue es calcular la carga disponible, que es simplemente la diferencia de cotas entre 6 e 1. ¿Qué es esto de acá? Eh, si acá tengo el ejercicio, donde, recuerden, ¿no? En el sentido del cálculo va a ser de izquierda a derecha, donde es uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo tengo que averiguar cuánta es la diferencia de cotas de 6 a 1. Dato puntual, 6 siempre tiene que ser mayor que 1. Si no, el agua no podría llegar. 6 siempre tiene que ser mayor que 1. Entonces, resto, ¿no? Acá yo resté 81.3 menos 80.6, me salía 0.7, ¿no? Ahí está. De ahí que me dice calcular las pérdidas totales aproximadas. ¿Qué quiere decir? Que a la pérdida por longitud le voy a amplificar un 25% para cuantificar las pérdidas locales. En ese caso, utilizo la fórmula de Manning, que es la más sencilla que puedo utilizar porque la de Darcy es un poquito más compleja, donde B por N entre el radio hidráulico y la dos tercios, ¿no? Como yo sé que es una tubería circular, puedo utilizar su forma análoga, donde utilizo la constante 0.3969, ¿no? Y esto sale simplemente del pi. El radio hidráulico es área entre perímetro mojado. Entonces, el radio hidráulico es D entre 4. Si yo al 4 le saco a la 2 tercios, me sale esta constante. De ahí sale ese número, ¿no? No es que se lo invente. Entonces, tengo la forma como calcular la pendiente. Porque al final, HF es igual a la pendiente por longitud. Entonces, es lo que he hecho acá. La pendiente la he calculado en función a la velocidad, a todos los datos que me dan, ¿no? La velocidad, la rugosidad. La rugosidad no van a usar la rugosidad del canal. La rugosidad del canal es mucho más áspera. La rugosidad en la tubería es mucho más lisa. Suele ser 0.011, 0.012, 0.013. Es más lisa. Y tiene sentido que sea liso, ¿no? Para evitar las pérdidas por fricción. Porque mayor pérdida, más carga hidráulica requiere. Entonces, de ahí saco la pendiente y calculo la longitud como dato. Me dicen que es 80 metros. Ahí está. 80 metros, y la pérdida es simplemente la multiplicación de ambos, ¿no? Entonces, verifico que HT sea mayor no, que mi carga disponible sea mayor que HT y sí cumple. Entonces pasa al siguiente paso. Si no cumpliera, imaginemos que acá me sale, ¿dónde puedo hallar? No sé, que acá me sale, que eso sea de 200 metros. No cumple. Pues yo ya sé que ya todos esos pasos de acá abajo no los podría realizar, porque si aquí no cumple, obviamente abajo no va a cumplir. Entonces tengo que ajustar. ¿Qué ajustaría ahí? Puedo ajustar el diámetro de la tubería, ¿no? Lo tendría que hacer un poquito más ancho. Vamos a jugar acá un poquito y le ponemos otra cosa. Para que se den cuenta, 1.20 y ya cumplió, ¿no? Al aumentar el diámetro, yo estoy asegurando que estoy bajando la velocidad. Y si bajo la velocidad, la pérdida de energía baja. Entonces, este es un paso previo importante que me ayuda a hacer un previo cálculo, ¿no? Para saber si puedo continuar o no. Si dice que puedo continuar, o sea, si se cumple que la carga disponible es mayor a la carga de las pérdidas, paso. Y de ahí es seguir el cálculo de punto a punto, ¿ya? En el cálculo, por ejemplo, el 5.1 yo les explicaba, ¿no? Se aplica la ecuación de la energía en este punto de acá, ¿no? Entre el punto 1 y el punto 2. Ambos son canales. Ambos siguen estando en el canal. Entonces, en el punto uno y el punto 2, ¿no? Tengo que saber la energía en uno. La energía en uno va a ser igual a la cota, al tirante, a la velocidad al cuadrado sobre 2G y a la pérdida por la transición, ¿no? Y la energía en 2 va a ser igual al tirante, a la cota, a la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, acá lo ideal es que empiece a formular y copiar los datos que tengo. Acá lo he escrito. Z2 sí tengo, por eso me gusta hacer este tipo de
Z2 sí tengo. Z2 vale 80.1, es dato. Y2 no sé. La velocidad en 2 yo no conozco, ¿no? Porque yo sé que la velocidad depende del tirante, ¿no? Por la ecuación de la continuidad. Eso ya lo hemos visto la semana pasada. Entonces, tengo que colocarlo uno en función de otro. Y les he explicado, ¿no? Caudal es igual a área por velocidad. Caudal es igual a área, que sería en este caso de un canal, base por tirante. Entonces, la velocidad me va a quedar simplemente de esta forma. ¿Ya? Ahora, yo no le he colocado base porque la base es acá es 1 metro. Entonces, pero yo debí colocarle acá la base. Pero yo sé que la base es de 1 metro, así que por eso no afectó a mis cálculos, ¿no? Y aquí me falta dividirlo todavía, mira, entre 2G, ¿no? Porque yo solamente hallo la componente de la velocidad, faltaba la componente acá. Pero acá abajo sí le he colocado, ¿no? Ahí abajo sí está, ¿no? Ah, no, ahí está, no, lo siento, lo siento. Ahí está acá abajito, ¿no? Entonces, igual he ido solamente reemplazando. Ese 80.6 es la cota, esto es la cota, esto es el tirante y esto es la carga de velocidad. ¿De dónde lo he obtenido? De los datos que estoy jalando. El tirante calculado al inicio me salía 0,27. ¿Ya? Y la carga de velocidad es simplemente elevar la velocidad al cuadrado sobre, no sé, del canal. Ojo, yo no estoy en la tubería, estoy en el canal. ¿Y dónde está? Y coloco el 0,45, ¿no? Y me quedaría pendiente la última fórmula, la de la pérdida por la transición de la salida, donde cae ese. Acá me dice que tiene que salir positivo. Entonces yo sé que a menor tirante, menor, menor velocidad. Entonces yo sé que tengo que colocar primero la velocidad en uno. En este caso me dice que coloque la velocidad en 2, pero yo sé que hay más velocidad en uno, si no me va a salir negativa. Es por eso que lo he cambiado, ¿no? Velocidad uno menos velocidad 2 al cuadrado. Una vez yo tenga esta ecuación de aquí, yo ya la puedo colocar en la calculadora. Ya también les he demostrado que ingresando me va a salir tres raíces. Entonces, la que tiene más sentido físico, según mis cálculos, es el 1,227. Y eso es lo que me sale, ¿no? Y yo también ya lo comprobé utilizando Excel. Ahora, esos pasos tengo que hacer todos los pasos que están en las diapositivas, ¿no? El cálculo del 5.1, el 5.2, el 5.3, el 5.4, el 5.5, el 5.6, el 5.7. Y así terminaría el ejercicio, ¿no? Yo corroborando de que todos los pasos se cumplen, ¿ya?